Unas declaraciones del futuro ministro del Interior, Carlos Negro, sobre el narcotráfico y la inseguridad de nuestro país han despertado una polémica en el sistema político. Ahora, ¿qué se puede esperar en materia de seguridad del próximo gobierno de Yamandu Orsi? ¿Qué se puede esperar del sistema político? Con el propio Carlos Negro vamos a estar hablando esta noche, también con Mariana Contreras y Tamara Zamudio. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la 2B. Cuando bajamos lo que bajamos de rapiña de hurto y de vejiato, cuando se bajó, ¿se mejoró? O si nosotros fracasamos, ¿el frente qué hizo? Es cierto que los homicidios no lo podemos bajar. Cuando uno ve los homicidios están estables, es un delito que no hemos podido bajar, lo he dicho más de una vez. Y por eso no nos conforma. Bueno, vaya si será un tema importante el de la seguridad aquí en nuestro país y lo vamos a conversar con el futuro ministro del Interior, el doctor Carlos Negro. Carlos, un gusto tenerte por acá en la 2B. ¿Cómo andás? Para mí un gusto también, bien. Bueno, está finalizando la transición. Te he escuchado decir que había sido bastante correcta, ¿no? Los encuentros sí. Con Martinelli, bueno. Larga. A la vez corta. Bueno, viste que ahí hablan algunos de que piden adelantar un poquito, ¿no? ¿Te pareció larga y corta a su vez? Digo, nos toca un ministerio muy grande, claro, con muchas competencias, con mucho para hacer. Y eso nos llevó mucho tiempo de trabajo en la transición. Pero también se hace largo porque uno empieza a vivirlo con ansiedad y a querer entrar a la cancha, ¿verdad? Que todavía no entramos. Claro. Bueno, eso de la transición también lo pensaba para vos hoy cuando preparaba la nota, en el sentido de que tu transición de la Fiscalía, dejar la Fiscalía después de ¿cuántos años? 31 y pico. Casi 32, ahora estar al frente del Ministerio del Interior. Y el otro día yo pensaba, a partir de la polémica que se dio, ¿no?, en tu entrevista en Radio Sarandí, es como que el sistema político te dio la bienvenida, porque vos estabas desde la Fiscalía, ahora meterte en el terreno político. Un bautismo. Un bautismo, claro. Sí. ¿Lo sentiste así, de esa manera? Sí. Está bueno porque... ¿Ah, sí? Y sí, es el juego de la política cuando uno desempeña un cargo de tipo político, y más como el Ministerio del Interior, sabe que va a entrar en un juego al que no estoy acostumbrado, pero que me tenía que acostumbrar, digo, es parte de... ¿No te generó preocupación? Porque recién hablabas de cancha. Cancha fue el término que utilizó el ministro actual Martinelli cuando te dijo que ya estabas dando por perdido el partido antes de empezar a jugarlo, ¿no? Sí, en realidad, sí, habló de actitud, de actitud para jugar el partido. Y en realidad no se trata de un tema de actitud para jugar el partido, se trata de cómo vas a jugar, ¿vas a jugar para la tribuna o vas a jugar el partido? Nosotros vamos a jugar el partido, no vamos a jugar para la tribuna. Si lo que se pretende de este ministro, de este ministerio, de esta administración, es jugar para la tribuna, no fue una elección buena, evidentemente. ¿Y cómo tomaste esa crítica? Porque ¿pensás que jugó a la tribuna Martinelli con la respuesta? Y bueno, a ver, si hacemos un debate, en una suerte de ataque de literalidad que le vinieron a muchos dirigentes políticos, donde tomaron un titular de un diario, de una nota que fue radial, que duró más de media hora. Si en base a un titular fuera de contexto hacemos un debate y no nos preocupamos en cuál es el concepto, ni en debatir el concepto, bueno, evidentemente hay ahí un estilo de dar la batalla política que no es el nuestro, ¿no? Ahora, ¿vos pensás que sigue siendo entonces un botín electoral la seguridad? Bueno, claramente muchos actores están demostrando eso. En vez de estar preocupados en aportar para soluciones, para hacer una verdadera política de Estado, como estamos pregonando, y donde muchas veces desde todos los sectores se invoca como
como propósito, parecería que no está, el que es más un eslogan para la tribuna, y luego cuando se va al debate serio y conceptual, no se da. Ahora, yo un poco le preguntaba en la introducción, ¿no? ¿Qué se puede esperar en política de seguridad? Pero ¿qué se puede esperar del sistema político? Porque por cómo quedó conformado el Parlamento también se necesita dialogar y acordar. A partir de esto que decís, ¿qué expectativa te genera entonces esto? Yo tengo la expectativa porque uno lo ve en el diálogo con los dirigentes políticos de otros partidos incluso, que hay una preocupación, hay un buen relacionamiento, hay una aspiración a que haya éxitos en una nueva mirada, una nueva forma de tratar la seguridad pública, porque es algo que precisamos todos. Yo lo siento en la calle cuando la gente me dice, y no necesariamente del Frente Amplio, gente de todos los sectores, dice, suerte, que es lo que precisamos todos, ¿no? La suerte suya, la suerte de todos. Yo creo que esa frase, que parece una frase hecha, representa en gran medida el sentir el clamor popular de soluciones tangibles, concretas, para tener una seguridad humana y ciudadana de un nivel superior a los que estamos teniendo. No nos olvidemos que agarramos un país en una situación de seguridad crítica. Estamos en una situación crítica. ¿Ese es el diagnóstico que haces? Absolutamente. 16.000 presos, hacinamiento carcelario, violación de los derechos humanos dentro de las cárceles, homicidios que trepan los 10 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Los demás delitos que se disparan, como por ejemplo las estafas. Tenemos un nivel de estafas que es también, no está medido, no están presentados los números, pero que sabemos que por simple conversar con la gente, sabemos que se han disparado tremendamente. Corrimiento de los delitos. Algunos delitos se han corrido hacia la estafa por los medios tecnológicos y porque se accede más al dinero con menos riesgo. El delito testigo, el homicidio, que está en los mismos guarismos y no se ha bajado. Este fue el quinquenio más sangriento de la historia del país. Bueno, ese estado de situación, bandas criminales, narcotráfico, sustancia que sale del puerto de Montevideo, ingresa al país, se acopia y sale del puerto de Montevideo hacia Europa con cientos, miles de kilogramos de droga, de cocaína concretamente. Bueno, ese es el estado de situación en que recibimos del país. Entonces, bueno, creo que es hora de decir, bueno, si nosotros estamos equivocados, si nuestras declaraciones no fueron las más felices y hay que invocar la guerra, la batalla, bueno, ¿cuáles son los resultados de tu batalla? Yo no lo vi. ¿Vos pensás que este gobierno fracasó en ese sentido? Me remito a los números, a las cifras. Ahora, tenemos 5.000 personas viendo en la calle. Tú, en frente de tu domicilio, tenés gente durmiendo en la calle. Y yo no sé dónde vivís, pero me animo a decirlo. Ellas también. Todos los que estamos acá, tenemos gente viviendo en calle, que come la basura, que hace sus necesidades en la calle. ¿Hace falta una investigación más profunda que eso? Ahora, dentro de las críticas que recibiste estuvo la del exministro Heber, que incluso puso el ejemplo de El Salvador. ¿Cómo tomaste eso? Yo digo, acá no hay un debate conceptual, acá hay un debate sobre un titular de un diario, una nota radial. Acá no se repara un segundo en el concepto, que es un concepto que no lo inventé yo, Gaviria, Zedillo, Kofi Annan, Vargas Llosa, Fernando Enrique Cardoso, Jimmy Carter. Ellos son los que hablaron de ese concepto y ellos metafóricamente hablaron de que la invocación de la guerra para atacar un fenómeno que a nivel mundial ve cómo crece la demanda por drogas y por lo tanto la oferta también se corresponde con esa demanda, en ese fenómeno que en China se producen sustancias sintéticas prácticamente todos los días, es inabarcable la cantidad que hay actualmente en el mercado, que en Estados Unidos los zombies del fentanilo deambulan por las calles de un país desarrollado como Estados Unidos, Latinoamérica, la juventud en las ciudades también presas de la pasta base, Uruguay, los barrios, las calles, la gente en calle, las adicciones en la cárcel, fuera de la cárcel, las familias destruidas por la pasta base. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién dio la guerra y quién la ganó? Quiero resultados. ¿Dónde están?
En ese diagnóstico que hacías recién, apuntaste mucho a las causas sociales, que van más allá del Ministerio del Interior, ¿no? Porque ahí estamos hablando de temas de salud, de educación, de vivienda. En eso mis compañeras Tamara y Mariana también han trabajado mucho sobre eso, ahora vamos a ir con ellas. Pero, por ejemplo, ¿no? Este fin de semana llamó mucho la atención ese episodio que se dio en la Rambla. ¿Por dónde se dio? Más que lo que pasó, porque en realidad ese episodio lamentablemente lo encontramos casi que todos los días en todo Montevideo. Quizás algunas personas se sorprendieron porque fue, bueno, Luis Alberto Herrera y la Rambla. Ese tipo de episodios, ese tipo de violencia, ¿cómo se puede encarar? ¿Cómo lo van a encarar? Bueno, se ha dicho por ahí, desde el gobierno actual concretamente, que los homicidios son impredecibles. Y nosotros tenemos evidencia científica, de que los homicidios sí se pueden predecir. No se puede predecir el homicidio determinado de tal persona contra tal persona. Pero sí es predecible que en determinado barrio, a determinada hora, con determinadas armas, entre determinadas personas con determinado género y edad, va a ocurrir en determinada época del año, van a ocurrir más homicidios que en otros lados. Entonces, podemos prever que en esos lugares estudiados, escañados, va a haber homicidios. Sí, podemos hacerlo. Se trata entonces de aplicar la evidencia o trabajar sobre la evidencia para prevenir el delito, y concretamente el delito violento, que es el que actualmente estamos sufriendo con mayor intensidad. Y allí, por ejemplo, ¿cómo se hace? ¿Policía comunitaria? Bueno, con referentes barriales, ¿cómo se nosotros estamos planteando sí, una nueva concepción de la policía, por lo menos de una parte de la policía. El Frente Amplio, en sus administraciones anteriores, había ya hablado de policía comunitaria, había esbozado y había empezado a andar en ese proyecto. Luego vino este gobierno, no profundizó demasiado. Nosotros pensamos en revitalizar la policía comunitaria y abandonar la idea de la dirección de convivencia y revitalizar ese proyecto de policía comunitaria dando para solución de problemas, ¿no? Policía comunitaria para la solución de problemas, que es en definitiva un policía que está, o policías que están en los barrios, que están en contacto con la comunidad, que son policías, pertenecen a la fuerza, son operativos, pero que se preocupan en las causas de los delitos en la zona donde les toca vigilar e intervenir en consecuencia. Esto es una mirada que va más allá de lo puramente policíaco, porque de repente la solución es poner un foco de luz en una calle. Y con que haya una persona en la zona, verifique los problemas, los plantee y los solucione con los otros organismos del Estado, obviamente con la UTE en este caso, el ejemplo, ya es una solución que es mucho más económica y ahorra sufrimiento y dolor cuando no actuamos. Por otro lado está la policía tradicional y su intervención en los barrios también, pero planteamos una intervención distinta. Hasta ahora verificamos una saturación cuando hay algún problema en el barrio, bandas que se enfrentan, saturación una semana y luego la policía se repliega. Vuelve toda la normalidad, entre comillas, vuelven los conflictos de las bandas, vuelven los homicidios al barrio porque se retiró la policía. Nosotros planteamos que en estas zonas, que ya, como dijimos, son identificables, bueno, que la policía ingrese, se establezca, Guardia Republicana, Policía Comunitaria, Mides, Vivienda, ACE, Ministerio de Educación y Cultura, y ahí se arme la UTE cuando sea necesario, y ahí entonces el Estado haga presencia en forma duradera para solucionar o dar soluciones a la comunidad en forma estable y duradera, que sea parte de la seguridad de los vecinos. Entonces, esta concepción tiene que complementarse también con los operativos de saturación, que cuando hay un hecho violento en el barrio, la policía debe ingresar al barrio, debe marcar presencia y mediante esa presencia complicarle la vida a las bandas. Que las bandas vean que con esa saturación se les complica su vida cotidiana. Entonces eso también hay que implementarlo. Mariana Contreras, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hablando de debates conceptuales, hay uno que viene ocupando bastante espacio en los medios, que tiene que ver con la clasificación de los delitos y con la cuantificación de los delitos, ¿no? Y
es un debate donde los ciudadanos solemos quedar atrapados, ¿no? Porque es una cosa entre técnica y política. El epicentro de ese debate parece estar en el propio ministerio, ¿no? Hay dos actores muy importantes del ministerio que tienen versiones, miradas muy contrapuestas y que han mantenido debates ásperos públicos, ¿no? Que es el director del observatorio, don Ángelo, y Sanjurjo, que va a seguir siendo asesor del ministerio en esta nueva gestión. Entonces, te quería preguntar cómo vas a resolver ese problema, ¿no? Porque la cuantificación y la clasificación son fundamentales a la hora de definir estrategias. Y si está bifurcado... Nosotros empezamos a definir ese punto cuando designamos el equipo asesor del ministerio. Nosotros cuando apuntamos a asesorar al ministro, apuntamos a un asesoramiento de tipo técnico, idóneo y académico. Y ahí elegimos a los mejores, a los que nosotros entendíamos que eran los mejores. Y ahí fuimos a buscar a Emiliana Rogido, fuimos a buscar a Ana Viña, especialista en tema carcelario, autora del Libro Blanco, y fuimos a buscar también a Sanjurjo y a Diego Bonet, un especialista en el diseño institucional del Estado. Fuimos a buscar a los mejores. Ahí estamos tomando partido también por una metodología y por una conceptualización del fenómeno del delito. Yo tengo muchos años trabajando en Fiscalía, pero los últimos años estuve en la Fiscalía de Homicidios. Cuando yo vi la clasificación de Emiliano Rogido en el trabajo que hizo hace un año y pico, ahí veo que lo que él estaba poniendo en una gráfica era lo que yo vivía cotidianamente. El 30 y pico de los homicidios no tiene causa determinable, y es lo que yo veía. Una pequeña parte, un 7-8%, decía que los homicidios eran por una causa directa del narcotráfico, directa. Sí, es verdad, una parte pequeña podíamos probarla que era por el tráfico de drogas. Y luego había una cantidad más importante, hasta 14%, que nos decía que los homicidios ocurrían por conflictos interpersonales a causa de revanchas o reivindicaciones o problemas de esas características. La muerte de uno que ocasiona la muerte del otro y así se van concatenando los homicidios. Esto es lo que nosotros veíamos. Como yo lo veía en mi trabajo, dije, este académico tiene razón. Y fue ahí que empezamos a interiorizarnos más de su trabajo y bueno, por eso es que los trajimos al equipo asesor. Creo que hemos tomado partido por descartar la categoría de ajuste de cuenta que nada nos decía y que era una bolsa que se llenaba con ajuste de cuenta de tipo personal, de tipo económico, de tipo de narcotráfico, de conflicto interpersonal por masculinidades malentendidas, me miró la novia, y así terminaban matándose. Y bueno, eso es lo que nosotros vimos en el territorio. Por lo tanto, creo que ya tomamos partido en ese sentido. Tamara Zamudio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Te consulto, te cambio como dentro de un área, digamos, de lo que tiene que ver con los delitos, que es la violencia basada en género, ¿no? Un área, o la violencia doméstica también, que, bueno, en términos discursivos, o por lo menos de lo que fue la agenda política o la agenda pública del Ministerio del Interior, no pareció estar priorizado, por lo menos en estos últimos años. Las cifras, sin embargo, las de denuncias, a 2024 hay unas 39.990 denuncias, en un contexto donde sabemos que estas cifras de denuncias son fuertemente cuestionadas en términos de que si realmente no todos los delitos que ocurren son efectivamente denunciados, y ahí han existido algunos reclamos de algunas organizaciones sobre algunas situaciones de mujeres que no podían realizar las denuncias o que sentían algún tipo de rechazo en las comisarías a la hora de realizar las denuncias. Consultarte ahí un poco cuál es la idea, digamos, si hay una idea o hay un programa para tratar de fortalecer los recursos institucionales en relación a la respuesta inmediata a las denuncias de violencia basada en género, en dos sentidos, ¿no? O sea, por un lado, en la cuestión que tiene que ver con las unidades o las comisarías especializadas en violencia basada en género, que existen, bueno, 4 en Montevideo, hay 2 en el interior, insuficientes y muchas veces han sido también cuestionadas o por lo menos mencionadas algunas debilidades en torno a los recursos que existen para poder dar respuestas a las demandas que hay. Y en otro lado, en términos como justamente de esta recepción de denuncias en todo el territorio nacional y de cómo actuar en consecuencia.
También pensando en esto que tú mencionabas de los recursos territoriales, de la policía comunitaria, o del trabajo, digamos, de la policía en territorio, si este tipo de delitos o este tipo de fenómenos van a estar también priorizados a la hora de actuar en territorio. Sí, a ver, la agenda de derechos y concretamente la agenda de derechos en materia de género ha sido siempre un pilar muy importante dentro de los programas del Frente Amplio. Nosotros, en consonancia con eso, cuando definimos el gabinete del nuevo ministerio, también pensamos en poner al frente de la dirección de género del ministerio a una persona con credenciales, experiencia y conocimiento en la materia, como Julie Zabaleta. Ella tiene una amplia trayectoria y amplia expertise en los temas de género y confiamos en el desarrollo de las políticas públicas a partir de su gestión en lo que le toca trabajar. En cuanto a las denuncias, creo que va a ser fundamental la implementación de los becarios nuevamente en las seccionales. Está en el programa del Frente Amplio, están las medidas anunciadas durante la campaña electoral. Nosotros compartimos la idea, creo que la experiencia fue muy satisfactoria, creo que había otro nivel de empatía, y no solamente en materia de género, también en otro tipo de denuncias, porque hacía la denuncia más humana, más ágil y más comprometida con el problema que trae el ciudadano a la seccional. Creo yo también, y lo he vivido en carne propia, la denuncia se encuentra desestimulada. Y esto no lo digo yo, esto está medido por la última encuesta de victimización, donde nos dice que si bien no hay delitos relacionados a género, sino que son hurtos y estafas, pero con esos dos delitos, hurto y estafa, podemos ver que no llegan al 30% de los delitos que se cometen las denuncias. Por lo tanto, ahí tenemos un doble problema. Tenemos mediciones que se hacen en base a una pequeña cantidad de delitos verificables, menos del 30%, y sobre eso se sacan conclusiones que tienen esa limitante, obviamente, y en materia de género esto también podemos presumir que va a ser peor, incluso, por todo lo que afecta y todo lo que conlleva la denuncia de un delito de violencia basada en género. Presiones, consecuencias a nivel familiar, desamparo de la mujer, pérdida en lo económico, los hijos, bueno, todo lo que sabemos que afecta la violencia basada en género a las familias y a la mujer concretamente. Entonces yo creo que el tema de los becarios va a ser fundamental en el tratamiento de las denuncias de violencia basada en género. Ahora, una forma también de combatir la violencia es aclarar los casos, ¿no? Aclarar los delitos. Es una forma también de mandarle una señal a la población, decir, bueno, si vos cometiste este delito, vas a tener que pagar después. O sea, ¿cómo se hace para mejorar el porcentaje que tenemos acá, que es bastante bajo? Mira, a mí me ha preocupado, sobre todo, y me sigue preocupando, porque me parece que es el fenómeno, uno de los fenómenos que más nos debe preocupar, que es la violencia, y la violencia letal, el homicidio. La capacidad de investigación del homicidio es el principal desestímulo que podemos tener en el corto plazo. Es decir, la medida en el corto plazo que puede tener consecuencias a mediano y largo es, sin duda, la investigación. Demostrarle al violento que su hecho no va a quedar impune, que hay grandes chances de que sea atrapado. Claro, hoy eso no está pasando. Bueno, ha mejorado. Debo ser honesto y decir lo que siempre sostuve o vengo sosteniendo hace más de un año. Desde la creación de la Brigada de Homicidio, esto ha mejorado sustancialmente. Pasamos de 39% de aclaración de homicidios a un 50 y poco. Ya estamos en un crecimiento en las investigaciones en un año y poco. Poco, más de un año, ya tenemos resultados. Entonces podemos aspirar a mejorar esos resultados con el correr del tiempo. Vamos a mejorar, ya tuve las primeras reuniones con el nuevo director de Hechos Complejos, vamos a potenciar la Brigada de Homicidios, le vamos a dar mayores recursos humanos y materiales. Y vamos a implementar también o a adquirir, a comprar tecnología. También es fundamental para la investigación el desarrollo tecnológico de la policía. Escáneres, shot spotter, cámaras
cámaras de alta definición, arcos de identificación de matrículas, identificación de las motos con su conductor a través de implementar un sistema de registro de casco, chaleco, moto, para lograr la identificación mucho más fácilmente de lo que es actualmente. Hay una serie de recursos tecnológicos que hay que implementar, que hay que seguir trabajando, algunos ya existen y hay que potenciarlos, otros hay que seguir adquiriendo, pero creo que dándole medios tecnológicos y recursos humanos a la parte investigativa, vamos a mejorar en ese aspecto. Mariana, vuelvo contigo. Bueno, no, yo te iba a preguntar algo que me parece que lo respondiste en una de tus intervenciones, que tenía que ver justamente con la recuperación del territorio, porque el delito del narco es en parte también una apropiación del territorio. Es una de las cosas que cuando vos vas al barrio la gente más te reclama, que el Estado se había retirado. Entonces voy a cambiar de pregunta, porque vos mencionaste otra cosa, por ahí dijiste algo de las masculinidades mal entendidas, y te lo he escuchado decir en alguna otra entrevista, y estoy pensando en algún trabajo de Gabriel Tenenbaum respecto a eso, ¿no? Sí. Entonces, entiendo que esto que te pregunto excede al ministerio, pero lo incluye de alguna manera. ¿Cómo se trabaja eso? Porque el tema clase, el tema pobreza, tiene mucho que ver con el delito. Tiene mucho que ver. Es un tema cultural, evidentemente. Cuanto menores niveles de educación, más pesa estos tipos de problemas basados en género. El simbolismo que representa el arma de fuego en la construcción de la masculinidad de esos gurises que apenas tienen 14, 15 años y se empoderan en la medida que tienen la disponibilidad del arma. La cantidad escalofriante de armas que hay en la sociedad uruguaya, donde llegan fácilmente a los barrios y a los gurises más chicos, ¿no? Vemos en internet cómo hay fotos de gurises de 14, 15 años con armas potentes a su disposición. Entonces, me parece que hay todo un campo para trabajar en materia educativa, de construcción de un nuevo paradigma, y que esos sectores de esas zonas más complejas, que más padecen la violencia, tengan acceso también a un nuevo sistema de creencias que no pase por el tradicional de cuanto más violento soy, más hombre soy y más posibilidades tengo de conquistar a la chica que me gusta. Pero esto sí influye sin lugar a dudas en los enfrentamientos que existen en los barrios. Sí. Tamara, vuelvo contigo. Bien, me es un poco inevitable tomar un poco el tema de violencia institucional policial o la violencia policial, ¿no? Las prácticas de abusos o excesos de parte de la policía. Ahí como en términos como más generales, ¿no? Uno en lo que tiene que ver también con el trabajo territorial de la policía, sobre todo en algunos territorios donde la confianza hacia la policía también tiene que ver con algunas prácticas de policiamiento que en definitiva son más abusivas o sobre algunos sujetos o sobre algunos territorios. Y en ese sentido, bueno, también la debilidad institucional en términos generales, ¿no? A nivel de la investigación penal, pero también de la institucional para poder, bueno, dar respuesta frente a denuncias que a veces abarcan o implican cuestiones penales y a veces no. Porque, bueno, cuando hablamos de violencia policial hay desde determinadas maltratos, digamos, o violencia verbal hasta, bueno, situaciones de violencia física o letal, ¿no? Existe la Dirección de Asuntos Internos dentro del Ministerio del Interior para recibir denuncias, pero bueno, su tarea, digamos, ha sido bastante cuestionada por los efectos, pero también por los tipos de resultados, digamos, que se obtienen o que busca a la hora de hacer una investigación de ese tipo. Consultarte ahí si hay alguna mirada de revisión sobre algunos aspectos normativos que en los últimos años han robustecido, si se quiere, a la autoridad policial en el trabajo territorial, por ejemplo, con la LUC en la creación de los delitos de agravio a la autoridad o de resistencia al arresto, y por otro lado, en términos de la institución, o sea, del ministerio, si hay alguna idea de trabajar, digamos, sobre estas prácticas de violencia institucional, no solo en términos de responsabilización individual, sino también de las prácticas culturales en la institución para bueno, mejorar también ese trabajo desde una perspectiva de derechos humanos y sobre todo en términos de garantizar a la ciudadanía una adecuada respuesta, ¿no? Bueno, lo más breve que pueda, porque son tiraste 3 temas, o por lo menos 2 bastante amplios. Respecto a los cambios normativos,
En este aspecto, en el aspecto que refiere a las supuestas prerrogativas que la LUC le daba a la policía, diferenciales del resto de los ciudadanos, por ejemplo en materia de legítima defensa, agravio a la autoridad, resistencia al arresto, tuvieron un componente absolutamente simbólico. No cambiaron nada a nivel normativo. La legítima defensa está establecida en los mismos parámetros que está para la de cualquier ciudadano. Fue puramente simbólica, peligrosa, pero simbólica. Peligrosa porque pudo haber hecho creer, de hecho capaz que en un inicio ocurrió, que creer a la fuerza policial de que tenía algún otro tipo de facultades que la separaban del resto de los ciudadanos y le aumentaban sus potestades de defenderse con mayor energía que el resto. No fue así porque aparte estaba redactada de tal forma que claramente era idéntica a la legítima defensa de los demás, de los civiles, por llamarlo de alguna manera. Resistencia al arresto, agravio a la autoridad son dos delitos que ya existían. El desacato y el atentado. Le cambiaron el nombre. Cambiaron el nombre también por un afán simbólico de decir acá estamos dándole más herramientas a la policía y desatándole las manos y que puedan trabajar tranquilos. Y le cambiaron el nombre a dos delitos que ya existían. Una cosa que hasta ahora no se había dado en la sistemática penal uruguaya. Habíamos visto muchas veces aumentar penas sin mucho criterio, sin mayor criterio, al golpe del balde, como decimos los abogados frecuentemente, pero no habíamos visto esta nueva técnica de cambiar el nombre, realmente novedosa y llamativa. En algunos casos incluso bajaron la pena, cambiaron el nombre y no se dieron cuenta y bajaron penas respecto a la anterior. Entonces, en ese sentido, cambios normativos no hacen falta. No hacer cambios donde no hace falta. Serán los mismos perros con Tito Collar, pero dejemos eso así porque no cambia nada. En la segunda parte de tu planteo, que es desde lo institucional, bueno, ahí yo creo que también pusimos una mirada atenta. Fuimos a elegir a un policía con el grado máximo en la policía, pero que además es un abogado, y es un abogado con una maestría en Derecho. Entonces fuimos a buscar a la persona que reunía las dos condiciones, la de abogado y la de policía. No es un requisito legal, otrora lo fue, hoy no lo es, eso fue eliminado, pero igualmente nos parecía que teníamos que poner a una persona de las características de las que pusimos. Entonces vamos a tener un eje también puesto en lo que es la depuración de las malas prácticas o la erradicación de las malas prácticas policiales. Pero esto es después que ocurre. Esto viene después, ya es tarde, cuando interviene asuntos internos. Para adelantarse al problema hay que cambiar la óptica de la escuela de policía. Y hay que dotar a la escuela de policía de programas mucho más modernos y mucho más de cara a la comunidad y a la sociedad. Un policía que tenga la noción y la conciencia de que trabaja para el ciudadano, no contra el ciudadano. Trabaja para el ciudadano, con el ciudadano. Entonces, en la medida que nosotros logremos la formación de los nuevos policías en un nuevo paradigma ciudadano, vamos a tener mejores resultados, va a ser menos necesario asuntos internos y cuando sea necesario que sea inflexible, ¿verdad? Recuerdo la última vez que viniste a la OE, me dijiste que aumentar las penas no baja los delitos. El otro día lo hablamos acá mismo, ¿no? Con Ana Juanche, esa posibilidad, pensando lo que tenemos hoy en las cárceles, de esas 16.000 personas, de buscar como modelos y medidas alternativas. Eso va a estar sobre la mesa y te lo engancho con esta pregunta. ¿Es posible cambiar a corto plazo la situación que hoy tenemos en las cárceles en Uruguay? A corto plazo, difícilmente. Tenemos una población carcelaria de 16.000 personas, 430 y pico de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes por año. Es una cosa escandalosa. Estamos en los registros máximos del continente y del mundo. Un país como Uruguay, que evidentemente no lo amerita. Tendremos problemas de seguridad pública, seguramente los tenemos. Estamos en una situación crítica para lo que estábamos acostumbrados, pero de ahí a tener la población carcelaria que tenemos es disparatado. Pero aparte es carísimo. Un aspecto en que pocas veces se repara. A los ciudadanos uruguayos les sale carísimo tener 16.000 presos, porque cada preso sale $1.000 por mes. Al año son millones y millones de dólares. Entonces, ese panorama hay que enfrentarlo. A corto plazo es muy difícil tener resultados a corto plazo. Yo soy un convencido, y así lo vamos a proponer, y estamos trabajando ya en eso, de que es necesario finalmente una reforma penitenciaria.
que en estos 5 años, en el quinquenio, por eso digo, depende cuánto sea el corto plazo, ¿no? De la pregunta, pero en el quinquenio lograr resultados. ¿Se va a plantear esa reforma? Nos vamos a plantear la reforma, nos estamos planteando el financiamiento de la reforma, porque no es gratis, sale muchísimo dinero, no son soluciones fáciles de soltar presos, no se puede soltar presos. Están presos porque ahora, vio que cometieron un delito. Tuvo presente eso en la campaña, ¿no? De que el Frente Amplio ganaba y vas a liberar a los presos así nomás. No, nunca estuve presente. No, digo, dentro de las críticas que recibió el Frente Amplio, ¿no? Bueno, en materia de seguridad. Eso es una fantasía. Y de hecho está presente ahora también. Eso fue una fantasía política de los opositores del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio nunca dijo eso. Lo que ha dicho el Frente Amplio sí ha hablado de que evidentemente hay una política punitiva que se va arrastrando a través de los años, que llevó a la creación de delitos, aumento de penas, retaseo de mecanismos liberatorios, que terminó, bueno, la última de la LUC en materia penal, que ahí sí tuvo resultados y fue el hacinamiento de la cárcel, de las cárceles de mujeres, con el ingreso de pequeñas cantidades de drogas a la cárcel, con penas draconianas de 4 años de penitenciaría en su mínimo. Eso sí causó perjuicios y eso sí fue tangible. Y eso sí es de la LUC. Pero todas las medidas que se han adoptado a nivel penal y procesal penal han conducido, las sucesivas reformas al Código de Proceso Penal también de 2017, que fueran todos también en el mismo sentido represivo, punitivo, y los resultados. Volvemos al principio de la nota, de la entrevista. ¿Dónde están los resultados de esto? ¿Cuáles son el botín de la guerra? ¿Qué botín trajeron con estas políticas? Ninguno. Tenemos un problema hoy mucho más grave que hace 5 años. Carlos, ya en el final, vas a estar al frente de un ministerio que tiene casi 35.000 funcionarios, la gran mayoría armados, ¿no? Obviamente. Y viste que siempre estaba presente, al menos en los últimos... Es como un departamento. Sí, es como una ciudad del interior o más grande que Flores. Incluso. Sí, que Trinidad. Hay ciudades más grande que el departamento de Flores. Sí. La población. Bueno, veo que lo tenés muy presente. Eso, sí, porque cada vez que entro al organigrama del ministerio... Es enorme. Digo, al final soy un intendente más que... Más o menos, claro, exacto. Bueno, en el cierre te quiero plantear esto, porque siempre estuvo presente el regreso de la democracia. ¿Cuál era la relación entre los ministros, ¿no? Las figuras políticas y la policía? ¿No? ¿Cómo se llevaban? ¿Cuál era el vínculo? ¿Cómo te vas a llevar vos con la policía? ¿Cuál va a ser tu vínculo con la policía? Yo como que, bueno, no puedo hablar como político porque nunca lo fui, entonces no puedo compararme. Puedo decirte lo que siento yo. A ver. Yo siento una suerte de cercanía porque fue mi ámbito de más de 30 años de trabajo. Yo toda mi vida trabajé con la policía, nunca fui policía. Por eso creo que también está bueno, porque el ministro no tiene por qué ser policía. El poder tiene que ser el poder civil, el poder político tiene que ser civil, no tiene que ser de la policía como corporación. Pero el haber trabajado más de 30 años codo a codo con la policía me genera un ámbito que yo conozco. Y es como de familiaridad. De hecho, muchos de los directores que hoy trabajan en el actual gobierno, algunos de ellos quedan para el próximo, y de los que van a venir porque nombramos nosotros, han trabajado conmigo. Entonces, esa familiaridad yo no creo que la tenga un dirigente político. ¿Corres con ventaja ahí, decís? Yo creo que sí. Carlos Negro, gracias por tu tiempo y tu visita esta noche. Dale, muchas gracias. Pausa, me quedo conversando con Mariana y con Tamara y más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en la OE, en la pantalla de TV Ciudad. En este caso sigo conversando con Mariana, con Tamara. Dijo algunas cosas también el futuro ministro. Nos quedaron algunas cosas a los tres por preguntar, porque bueno, habían varios temas y fue interesante la charla. Por ejemplo, una cosa que queremos hablar los tres y que vos también lo traías, Tamara, es la cantidad de armas que tenemos acá en Uruguay, ¿no? Que es un problema enorme, dice también. Sí, totalmente. En algún momento, digamos, de la conversación, Carlos Negro mencionaba, ¿no? Esta cuestión de los gurises chicos que ya empiezan como a utilizar armas y cómo también se van identificando y se van potenciando a través de
de esas armas de fuego, ¿no? Eso es un problema realmente muy grande que tiene nuestro país, donde hay una falta primero de información muy grande, porque los últimos estudios ya tienen cerca de 10 años o más y hablan, bueno, de que hay un arma de fuego por cada 3 personas más o menos, y que, bueno, de la cantidad que tenemos registrada, son más o menos 600.000, quizás algunas más, casi el doble, digamos, tenemos casi la misma cantidad, digamos, de armas no registradas, ¿no? Entonces, hay una situación muy compleja en relación a la tenencia legal e ilegal, digamos, de las armas, en un contexto donde vemos que los conflictos territoriales se resuelven cada vez más fuertemente de esa forma, especialmente en determinados conflictos más vinculados a las bandas criminales y al narcotráfico. Entonces, creo que ahí hay un punto y un eje muy, muy central en la discusión y en las definiciones de los próximos años, que tienen que ver con no solo el trabajo, digamos, del desarme civil, sino el trabajo también sobre las implicancias de la tenencia del arma de fuego. Hay otro punto también interesante que me parece y que tiene que ver con la institución policial, que es que, bueno, la ley orgánica policial habilita y genera que, más allá del horario de trabajo, el policía siga en su rol y siendo funcionario. Hay muchos de ellos que continúan o tienen el arma de fuego. Y hemos tenido casos de violencia letal muy terribles a nivel familiar o también de intervención territorial, donde, bueno, el arma de fuego termina siendo o generando efectos de reproducción de la violencia o efectos, digamos, no deseados en violencia letal. Ahí creo que es un punto muy central en ver cómo la institución policial trabaja con las armas de fuego, también para proteger a los propios policías en ese tipo de situaciones, pero también y sobre todo de cómo la sociedad mira y trabaja este tema. Sí, hubo un proyecto de ley en su momento de Vergara, el senador Vergara, sí, que, bueno, que no tuvo mucho apoyo, no tuvo éxito, en realidad no prosperó. Y antes hubo muchos de Daisy Tourné, por ejemplo, claro, ¿no? Que trabajó mucho. Sí, que fue exministra, además. Y es sintomática la resistencia para llegar a un acuerdo político en torno a este tema, ¿no? Incluso vos sabés, Mariana, que hay un tema, ¿no? Esto de la cantidad de armas que hay, en esto de generar el desarme, ¿no? Incluso hay programas a nivel mundial que han intentado eso. Acá Sanjurjo en su momento llegó a hablar de esa situación, pero también puede pasar capaz que alguien nos está mirando, ¿no? Que tiene un arma en su casa para defenderse, porque capaz que está viviendo en un barrio con un contexto complicado, que te dice, bueno, sí, yo la entrego y quedo ahí, desprotegido, desamparado, mientras después en el barrio tengo todo el mundo que está con armas. Entonces, es complejo. Yo puedo entender la situación que está viviendo algunas personas, pero ahí es donde el Estado tiene que buscar alguna solución. Sí, bueno, devolveme la arma, dame el arma y yo te trato de por lo menos garantizar la seguridad en la zona. Algo que hoy no está pasando además, ¿no? Y no sé si va a llegar a pasar además también. Uno tiene que entender a veces qué puede pasar en cada una de las familias, de las casas y de los barrios. Pero bueno, está. Sí. Vos te quedó otro tema que era muy importante, sí, ¿no? Que era el de la salud mental. Claro, pero te lo voy a enganchar con una cosa que decía Tamara, ¿no? Esto de que el policía fuera de su turno sigue con el arma y... Viste que los policías tienen una tasa de suicidio que altísima, es muy escandalosa. Muchas veces se suicidan con el arma de reglamento. Y ahí hay un problema también que es de la violencia institucional. Porque una de las cosas que ha denunciado algunos de los sindicatos policiales, o varios de ellos, la verdad que no recuerdo específicamente cuál, es que está mal visto pedir licencia por estrés, una licencia psiquiátrica, ¿no? Lo que se conoce por licencia psiquiátrica. Está mal visto porque sos débil, ¿no? Entonces, ese es un temún para abordar. Ahí volvemos al tema de la masculinidad. Totalmente. Pero además otra cosa, cuando durante este gobierno se habló mucho del tema de las licencias de los funcionarios públicos, cuando vos vas a los registros del BPS, esas licencias de funcionarios públicos en la Administración Central tienen muchísimo que ver con las licencias policiales y militares. El grueso de las licencias son de ahí, no son el del Ministerio de Turismo. Son licencias policiales, porque no dan más. Los tipos, o sea, si vos te enfrentás a algunos episodios, yo me acuerdo que se habló mucho de este tema cuando la policía tuvo que entrar en una casa acá en el centro ante el llamado de una denuncia, y era un padre que había matado a sus 2 hijos chiquitos en el centro, cerca de la Intendencia, hace 2 o 3 años. Que los policías llegaron y vieron esa escena, ¿cómo seguís laburando después de eso? Pero además, qué riesgo que es para el resto un policía con un arma en un estado... vulnerable, sí. Vulnerable, totalmente, ¿no?
Y ese es uno de los temas donde no hubo mucha respuesta, me parece. Es lo que se llama la vieja policía, ¿no? La lógica de la vieja policía, el resistir, el ser fuerte. Sí, no te puedes mostrar débil. Incluso también ahí hay que pensar qué tipo de recursos cuenta hoy el Ministerio en cuanto a psicólogos. Por ejemplo, que hasta donde yo sé no hay muchos. Los poqutos que hay no dan abasto con todos los casos que hay, ¿no? No hay facilidades para la terapia, por ejemplo. Si vos tenés un episodio medio complicado de estos y necesitas consultar con un psicólogo, es como en la mutualista. Bueno, pasa que ahí estás tocando el tema a nivel general de salud mental que tiene el problema de nuestro país. Sí, total. En este caso, bueno, estamos hablando del Ministerio del Interior, pero es un nivel, a nivel general, ¿no? Igual me parece interesante pensarlo en términos como de la institucionalidad estatal, ¿no? Porque, bueno, hay determinadas tareas que realizan o que desarrollan o que cumplen determinados roles dentro del Estado en el territorio que son sumamente complejos o en determinadas instituciones, como la cárcel también, que implican desafíos muy fuertes para las personas y los funcionarios que allí trabajan. Entonces, creo que es una responsabilidad del Estado poder dar una respuesta a la salud mental de las personas que diaria y cotidianamente se encuentran con situaciones muy complejas y que obviamente les afecta la emocionalidad y la corporalidad después en su día a día y también a la hora de desarrollar el trabajo. Entonces, creo que en estos contextos tan complejos de territorios donde existen situaciones muy cruentas y conflictos muy complejos, pensar no solamente la llegada del Estado al territorio, sino también cómo acompañar a esas personas que están poniendo el cuerpo en el territorio, me parece que es crucial y los policías cumplen una función central en eso. Tamara, Mariana, gracias. ¿La seguimos otro día? Seguro. ¿Les parece? Ya se viene Mira Montevideo. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.